A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, queridos televidentes. Soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. El día de hoy vamos a hablar de una emergencia que los cirujanos plásticos recibimos con mucha frecuencia, que es el trauma de nariz. Este trauma de nariz se sucede muchas veces desde el momento del nacimiento, pasando por el canal del parto, y viene a producir consecuencias en el tabique y en la respiración del niño, del adolescente y después del adulto a través de toda su vida. Sin embargo, voy a comenzar hablando acerca del trauma que se produce por algún accidente. Siguiente, por favor. Es importante cuando se produce un trauma nasal, no la radiografía normal que sabíamos tomar antiguamente. Ahora tenemos la TAC computarizada, que es el mejor medio para llegar a un buen diagnóstico. En la tomografía de la izquierda vemos a la nariz de un paciente donde se puede apreciar el de color blanco son los huesos, toda la parte ósea. La parte negra es el aire que entra, o son cavidades, y la parte ploma es tejidos blandos como piel, músculos y grasa, etc. Entonces ahí vemos que la nariz está formada por los huesos en la parte lateral y el septum en la parte central. El septum viene a ser en la parte de adelante cartilaginosa y en la parte posterior ósea. Y permite cuando está central, permite la entrada del aire hacia todo el aparato respiratorio. Podemos ver también en esta tomografía esas cavidades al lado de la nariz, que son los senos paranasales y etmoidales, que deben estar negros, como se ve en la parte de la izquierda. Ahora pasemos a la tomografía en la parte derecha, donde vemos que los huesos están fracturados, los huesos nasales. No se ve las cavidades donde pasa aire, el tabique, que en esta parte se ve la parte ósea, está fracturado, y además eso tiene exceso de mucosa, lo que indica que aquí está o inflamado, edematizado o hay sangre que se puede quedar contenida dentro del tabique nasal. Vemos al lado los cornetes que se ven claramente que están también congestionados. Estos cornetes sirven para calentar el aire y hacer que tengamos una respiración más agradable. Estos son llenos de vasos sanguíneos y se dilatan o se contraen de acuerdo a nuestras necesidades para la respiración. Además eso, debajo de los cornetes vemos que drenan los senos paranasales, que cuando estos están congestionados o no dejan pasar el aire, el moco que hay en los senos paranasales se queda retenido y viene a ocasionar infecciones. Entonces es muy importante cuando haya un trauma nasal corregir todas estas patologías que se producen, no solamente la de los huesos, sino también del septum, que ahora pongo en consideración porque es muy importante que sea corregido y tomado en cuenta el momento que hay un accidente, un golpe en la cara, o por accidente de tránsito, caída, etc. La siguiente tomografía. Vemos en el lado izquierdo otra tomografía que viene a ser ya muy común en la mayoría de centros de salud.
una tomografía axial computarizada. La tomografía del lado derecho es en 3 dimensiones, que no necesariamente tiene que ser tomada, solamente cuando ya existe en el centro médico. Sin embargo, la tomografía axial y coronal de senos paranasales y septum viene a ser muy importante tomarla cuando hay estos traumas de nariz. De la izquierda vemos otra vez el trauma nasal, vemos el tabique desviado y vemos que en este caso de este paciente tuvo un hematoma dentro del septum nasal, que es muy importante drenar este hematoma. Y ya vamos a hablar a continuación cómo se realiza esta cirugía, porque si acaso se queda sangre dentro del tabique, se puede contaminar y producir la reabsorción del septum cartilaginoso y viene a dar la típica nariz de boxeador. El tabique sostiene el dorso nasal también, y cuando este se reabsorbe, la nariz se aplasta y se aplana. La siguiente tomografía, por favor. En este paciente que estoy mostrando las tomografías, vemos que también tiene una herida en el dorso, produciéndose una herida contaminada. Es importante también a este paciente, y se viene a complicar más porque puede haberse dado contra el asfalto, puede haberse dado con un objeto cortopunzante, etcétera, etcétera, que puede estar contaminado, por lo que es necesario hacer un buen lavado de esta herida, eliminando todos los materiales que pueden entrar a través de esa herida hacia los huesos de la nariz y por lo ende de la cara, y viene a producir una contaminación. Muchas gracias. El día de hoy tengo a mi lado el doctor Marcelo Vélez, con quien trabajo 30 años, y vamos a hablar de la importancia del tabique nasal desde el momento del nacimiento y de las fracturas de huesos propios que pueden suceder desde el nacimiento, que vienen a dificultar toda una vida la respiración en un niño, y qué consecuencias tienen. Comencemos hablando. Gracias, Patricia, por la invitación. Es un tema muy importante porque es muy frecuente y no se le da la importancia que tiene, sino solamente en la mayor parte de los casos se hace un tratamiento. Cuando es por accidente, se hace un tratamiento de la fractura de los huesos propios. Muchas veces no hay el diagnóstico preciso, no solamente por no existir en ese momento en emergencia una persona calificada para hacerlo, sino porque además se prescinde de elementos importantes como son los complementos radiográficos y especialmente una tomografía. Cuando no se tiene una idea clara de cuál es la patología que puede existir debajo del área traumatizada, ya sea con o sin herida, entonces tampoco se busca el diagnóstico completo. Entonces la recomendación es, siempre que haya un trauma a nivel nasal, no solamente hacer el estudio clínico. Lo que pasa es que muchas veces hay tanta congestión interna que es difícil diagnosticar precisamente por la presencia de sangre o moco en las cavidades nasales. Entonces siempre hay que tomar una tomografía que nos permitirá ver cómo está anatómicamente en los tejidos, no solamente en la parte externa, que viene a ser la que está conformando la pirámide nasal, que es en la parte alta hueso y en la parte media cartílago del tabique, y en la parte laterales los cartílagos complementarios, que dan la forma y el soporte a la nariz. Con un buen diagnóstico uno va a tener la posibilidad también de recomendar el tratamiento adecuado. Por ello es que en la mayor parte de los casos la fractura externa, o sea de los huesos propios de la nariz como se llama, viene acompañada de una lesión, ya sea por desviación, por desencaje del tabique de su sitio habitual, o también desviación más fracturas. A sabiendas de que también en la mayor parte de los pacientes que han tenido un trauma nasal, con el diagnóstico se comprueba también que hay lesiones que son pre-accidente. O sea, ya, vamos paso a paso. Estábamos hablando, la primera pregunta era, a veces al nacer viene y a producirse estas fracturas de los huesos y de la desviación septal el niño cuando nace. Y viene a dar como consecuencia problemas respiratorios
que vienen las madres ven que su niño respira por la boca. ¿Qué es un respirador bucal? Respirador bucal es un síndrome porque se compone de ciertos signos y también ciertas manifestaciones. Es el niño que en la corta edad, generalmente desde el nacimiento hasta los 4, a los 5 años, se manifiesta porque durante la noche, en vez de respirar por la nariz, abren su boca para respirar por la boca, porque les queda más fácil. ¿Y por qué? Porque está obstruida la función nasal, ya sea por congestión o en la mayor parte de los casos por desviaciones del tabique, que pueden venir desde el momento del nacimiento, como tú indicabas, por traumas de partos difíciles o la utilización de cierto tipo de aparataje para poder producir el parto en ciertos casos, claro, aunque cada vez menos la utilización de forceps. Sin embargo, muchas veces nuestro niño se cae del triciclo, de la bicicleta, le da un golpe el amiguito, se golpea contra un vidrio y sale sangre. Muchas veces le palpamos, vemos que no ha habido nada y sin embargo, con el paso del tiempo el niño va teniendo problemas respiratorios a causa muchas veces de esta fractura de tabique o de huesos propios que no se tomó en cuenta y ni tampoco muchas veces uno después de una caída que es muy frecuente en la niñez está presto para tomarle radiografías o llevarle a emergencia. Cuando el niño comienza a crecer, ya sea por el trauma o porque tiene nacido con alguna malformación congénita que puede suceder en labio leporino, que vienen a producirse también desviaciones septales, y no se corrige esta desviación septal, ¿qué pasa en la adolescencia con los huesos de la cara? La falta de estímulo que produce el aire cuando pasa por la nariz para poder hacer que crezcan bien los senos paranasales, que son las cavidades que están de lado y lado en la parte superior también y en la parte posterior de la nariz, que se llaman senos paranasales. La falta del desarrollo de estos senos hace que el tercio medio de la cara, si no se produce este estímulo, poco a poco se vaya conformando de una manera plana. Entonces vamos a ver no solamente deformidades en la propia nariz conjiva, por ejemplo, sino unos senos paranasales o los pómulos especialmente, en donde más se diagnostica, unos pómulos planos que dan una cara un poco rara. Y además influye también en la posición y en el crecimiento del maxilar superior. Y en estos son los casos en que tempranamente empieza a verse no solamente los problemas que ya hemos hablado, sino mala posición de la dentadura. Por menor crecimiento del maxilar superior, vemos los dientes en mala posición y que no encajan con los dientes del maxilar inferior, porque también el maxilar inferior cambia de crecimiento y se produce con mucha frecuencia detención o disminución del crecimiento del maxilar inferior con un hipomentonismo. Claro, es muy importante entonces que cuando la madre vea a un respirador bucal o que su niño ronca, enseguida llevar donde la persona adecuada. Aquí hay un punto medio de controversia porque muchas veces los pediatras o ciertos médicos les indican no, espere que llegue el desarrollo después de la adolescencia, ve qué se le puede hacer. Sin embargo, hay otros criterios donde indica que para evitar malformación del tercio medio de la cara, o sea, del maxilar superior, ya se debe corregir la desviación septal cuando se detecta esta, sin que se haya producido todavía el desarrollo normal en la adolescencia de la nariz. Entonces, hay una controversia entre ciertos médicos que nosotros la manejamos, sin embargo, operando para evitar después una cirugía más grande de avanzamiento del tercio medio de la cara. Exactamente. La corrección de la obstrucción cuando se trata a nivel de la nariz, o sea, producida por los cornetes mal ubicados, muchas veces con cámaras y además de eso con desviación del tabique, indudablemente que la restitución de la función nasal, dejando todos los tejidos
en buena posición, permitirán que el desarrollo a futuro, que el desarrollo de toda la cara sea la normal, de acuerdo a la genética pues, de cada paciente. Nosotros sabemos hacer la cirugía cuando el niño va a la consulta. Si tiene una desviación septal, muchas veces al niño que tiene labio leporino, ellos tienen ya prácticamente esta desviación, ya se espera que con el paso del tiempo operarle. Sin embargo, hay niños que no tienen este síndrome y que han sufrido traumas en la niñez y sin embargo es necesario operarles. Les pedimos una tomografía y si hay problemas de dificultad respiratoria, se le indica que es necesario corregir el septum sin toparle prácticamente los huesos propios de la nariz. Cuando el niño entra en la adolescencia, o cuando la mujer ha pasado ya la primera menstruación o el hombre llega después de los 18 años, si hay alguna parte estética que no le gusta por giba o cualquier deformidad, se debe corregir eso, ¿no? Así es. Se corrige primero la parte funcional, se deja que crezca la cara a lo normal y siempre se antecede con la perspectiva de indicarle a los padres que en un futuro, como tú indicas, en cierto tipo de edad, en donde ya el crecimiento de la cara se ha establecido, en la mujer más o menos entre los 14, 15 años, después de un año, más o menos después de la primera menstruación, ya los tejidos de la cara están casi conformados en su totalidad y en el varón pues después de los 18 años, complementar con algún procedimiento estético que haga falta. Claro, desgraciadamente esta cirugía del septum nasal tiene que hacerse con anestesia general por seguridad del paciente. Entonces muchas veces los padres son reacios a darle anestesia general. Sin embargo, la seguridad desde ahora, como se ha visto en otros programas que he traído anestesiólogos o se ha hablado entre nosotros mismos como cirujanos plásticos, vienen a dar prácticamente una seguridad de la cirugía, ¿no? Así es. Indudablemente que hay que conversar con los papás e indicarles las partes positivas no solamente del diagnóstico en sí, sino del tratamiento y de lo que se espera. Qué tanta mejoría vamos a esperar y cuáles complicaciones vamos a evitar. Entonces, de esa manera, no solamente se evitará todo el síndrome que representa el respirador bucal, como ya hemos mencionado, sino que además la vida va a ser más agradable para el propio paciente, que va a evitar tratamientos largos de ortodoncia porque las maxilares van a crecer bien, por ejemplo. Además va a tener la comodidad de poder comer bien, porque en un respirador bucal con obstrucción nasal es muy difícil que el niño pueda hacer al mismo tiempo una alimentación cómoda y respirar al mismo tiempo. Son los niños que con mucha frecuencia les dicen a los papás, come con la boca cerrada, y los niños no pueden hacerlo porque no pueden respirar. También cuando hacen deporte les falta el aire. Claro, están haciendo trabajar al organismo al tope de la tolerancia, entonces son niños que pueden enfermarse en temprana edad. Por ello hay que, en caso de que tempranamente uno pueda tener la posibilidad de hacer un diagnóstico, recomendar a los papás una operación bien hecha, indudablemente por un especialista, y que tenga todos los parámetros para hacer una cirugía reconstructiva muy bien llevada, sin tocar los tejidos que estén en buen estado para no alterar el crecimiento de esa zona. Ahora hablemos del trauma de fractura de huesos propios de la nariz que comenzamos el programa. Generalmente cuando van a la emergencia, el médico emergenciólogo toma una radiografía y a la palpación se nota la fractura de los huesos. Muchas veces no se toma el cuidado de hacer una rinoscopía para ver cómo están por dentro los tejidos, ya que el paciente está dolorido, no quiere que le topen y se contentan con poner un bloqueo en la cara y reducir los huesos de la cara y los huesos de la nariz, y el paciente se va a la casa. Al no hacerle un buen estudio del septum, el paciente después queda con dificultad respiratoria. Entonces, hablemos acerca de la importancia de una buena atención en emergencia del paciente con trauma nasal. ¿Qué se debe hacer el momento que llega un paciente traumatizado a emergencia?
Tranquilizarlo, quitarle el dolor, darle los medicamentos adecuados, hacerle una rinoscopia, hacerle una muy buena inspección y palpación para ver cómo están los tejidos, hasta donde sea permisible por la incomodidad que puede tener el paciente en cuanto a dolor. Complementar con un buen estudio radiográfico y en ese momento, teniendo ya un buen diagnóstico, indicar, si es un adulto, pues indicarlo personalmente en qué condiciones está y qué es lo que se va a hacer y qué es lo recomendable. Naturalmente, si es alguien como el que tú indicaste en las tomografías anteriores, en donde se ve una completa destrucción de los huesos propios, una fractura del septum nasal, un tabique completamente desviado, con incluso una herida externa, hay que indicar cuál va a ser el tratamiento adecuado, y este será la limpieza quirúrgica de la herida, el debridamiento, o sea, quitar todo el tejido que esté en los bordes de la propia herida, quitar si hay músculo dañado, quitar esquirlas en caso de que también haya esquirlas óseas ya en la presencia de la herida, quitar los cuerpos extraños, internamente lavar, limpiar bien, ver si hay hematoma e iniciar lo que es la parte de la reducción de los huesos sin hacer mayor traumatismo, porque si es reciente el accidente, los huesos permiten una reducción con facilidad, ya sea solamente manual o aprovechando alguno de los instrumentos apropiados para levantar el techo nasal. Y allí nosotros comprobamos si es estable la reducción o no. Claro, pero con anestesia general este rato estás hablando. Ya ese momento, ya claro, en el momento ya quirúrgico. Ajá, sí. Y bajo anestesia general, porque como tú indicabas, son procedimientos que uno debe hacerlos con anestesia local, porque no solamente no va a tolerar el paciente, sino la seguridad de hacer un buen procedimiento bajo anestesia general, porque muchas veces toca reconstruir internamente, incluso con soportes, con injertos, todas las desviaciones, las fracturas del tabique, para que vuelva a cumplir su misión, no solamente de separar las dos fosas nasales, sino ser un soporte para todo lo que es el dorso y la punta nasal. Claro, cuando encontramos un paciente como en las radiografías que mostré, como en las tomografías, es importante hacer una septoplastia submucosa durante la cirugía, ¿no es cierto? Así es. En este paciente, pues, como en otros, uno encuentra muchas veces el tabique fracturado, desviado, ya no está la parte anterior que es de cartílago, muchas veces en el propio sitio que le corresponde, sino luxada de acuerdo al sitio de la fuerza mayor del trauma, y encuentra tanto el vómer como la lámina perpendicular del esmoides fracturada con fragmentos óseos. Entonces hay que reconstruir todo el tabique, volverlo a su posición central, quitar los tejidos que anteriormente ya han estado dañados o modificarlos y volverlos a colocar como injertos libres por restitución, y si hace falta incluso colocar injertos en la parte anterior para que soporten el tabique que está fracturado, tomando tejidos del mismo tabique para dar soporte mediante injerto. Claro, todo este procedimiento es sumamente importante porque el cartílago septal se puede destruir o puede quedar mal colocado y produce una dificultad respiratoria que puede traer como consecuencia sinusitis, dolores de cabeza, problemas respiratorios. Ahora, la reconstrucción o la vuelta a encontrar tejido parecido al tabique nasal viene a ser más complicado porque tenemos que ir a una cirugía de encontrar un injerto y la costilla viene a ser el sitio idóneo para sacar, ¿no? Claro, cuando no se ha hecho una buena reconstrucción inicial después del trauma, o cuando ya ha habido incluso reabsorción, cuando no se ha tratado un hematoma, como tú indicaste, el hematoma se puede infectar y se produce reabsorción, especialmente de la parte cartilaginosa, que no tiene una defensa propia por no ser un tejido vascular. Entonces, a futuro, cuando ya hay una nariz en silla de montar o nariz de boxeador que tú mencionabas, indudablemente hay que restituir todos los volúmenes que hacen falta, y el propio tabique ya no sirve como un donante. Entonces el mejor donante viene a ser el cartílago de la costilla, o sea, de la parte anterior de todo el tórax. Toca manejarlo de una manera muy especial cuando son injertos de costilla, por la característica especial que tiene de poderse incurvar con el paso del tiempo.
Entonces hay técnicas especiales para mantenerlo recto, el injerto, o en ocasiones toca, si el cartílago no es disponible o por alguna razón especial, incluso hacer de otras áreas de tejidos, como la parte del cráneo, especialmente del tejido a nivel del parietal. Se toman segmentos rectos, largos, para restituir todo lo que es el volumen del dorso nasal. Pero tiene también sus consecuencias, que puede haber también reabsorción cuando se trata de hueso. Ya, o sea, en resumen, es muy importante la primera atención de su cirugía de trauma nasal y de septo. Cuando es bien atendida, usted se queda con más tiempo con yeso por las fracturas que muchas veces son comminutas, como en esta tomografía que mostré, pero después va a tener usted una buena respiración. Si acaso no ha seguido todos estos pasos que hemos indicado, después puede tener consecuencias que llevan a una segunda o tercera cirugía. Bueno, he hablado de un tema que es un poco controversial, pero es muy importante que usted sepa qué hacer si tiene algún trauma nasal. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura,